Después de desaparecer sin dejar rastro, Malasia reanudó una vez más la búsqueda del vuelo desaparecido MH370. New this morning, Malaysia will allow an American company to carry out a new search for the wreckage of missing Malaysia Airlines flight MH370 has been... El gobierno está colaborando por segunda vez con la empresa estadounidense Ocean Infinity, ofreciendo una recompensa de hasta $70 millones por cualquier hallazgo significativo de restos. Han pasado ya más de 10 años desde que el MH370 desapareciera misteriosamente, llevándose consigo 239 personas que viajaban a bordo. Sus familias siguen esperando respuestas, aferradas a la esperanza de obtener algún cierre. Tras 2 búsquedas infructuosas que abarcaron más de 120.000 kilómetros cuadrados del fondo marino, el nuevo esfuerzo se centrará en la zona de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico. La desaparición del Boeing 777 está llena de tantas preguntas sin respuesta y teorías interminables, de las cuales exploraremos más adelante en este vídeo, que es casi imposible hablar del tema sin entrar en especulación. Pero primero, para entender por qué ha sido tan difícil encontrarlo, repasemos lo que ocurrió aquella noche cuando desapareció. Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosta Alpha departure. 6,000 feet squawk 2106. El 8 de marzo de 2014, el MH370 se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. El vuelo 370 de Malaysia Airlines es un trayecto diario desde Kuala Lumpur, Malasia, hasta Pekín, China. A bordo se encuentran el capitán Zahari Ahmad Shah, piloto veterano de la aerolínea, con más de 18.000 horas de vuelo, y el copiloto Farik Abdul Hamid, con 2.813 horas de vuelo, de las cuales 39 en el Boeing 777. También viajan 10 miembros de la tripulación y 227 pasajeros. El avión llevaba 49.100 kilos de combustible, suficiente para volar 7 horas y 31 minutos, de sobra para llegar a Pekín o desviarse a aeropuertos cercanos. Además, transportaba equipos electrónicos, 4,5 toneladas de mangostanes, una fruta tropical y 221 kilogramos de baterías de iones de litio. Estas baterías estaban embaladas según la normativa de seguridad, aunque algunos expertos han debatido si podrían haber influido en los acontecimientos que llevaron a su desaparición. 370, request level. 370, we are ready, requesting flight 350 to Beijing. Malaysian 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure, 6,000 feet squawk 2157. Beijing, People Samsung 6000, squawk 2157, Malaysia 370, thank you. 370, welcome, over the ground. A las 12:27, el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur aprueba la solicitud de empuje y arranque del MH370. Mission 370, taxi to Lipan Alpha 11, runway 39 via Standard, North Bravo. Alpha 11 Standard, North Bravo, Malaysia 370. Teacher 10, run up to Alpha 10. Run up to Alpha 10, Malaysia 370. 370, 3 to right of takeoff. Nice. 3 to right of takeoff, Malaysia 37. Thank you, right. A las 12:42, el vuelo 370 recibe autorización para despegar desde la pista 32L.
25 minutos después, el MH370 envía su último mensaje a CARS, al centro de operaciones de la aerolínea, justo cuando va a dejar la península malaya. Este sistema transmite automáticamente datos del motor e información del vuelo a estaciones en tierra. Menos de una hora después del despegue, el avión sobrevuela el mar de China Meridional a una altitud de 35.000 pies. 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Se indica al vuelo 370 que contacte con el control de tráfico aéreo en Ho Chi Minh, Vietnam, al acercarse al punto de referencia Igari. Mientras se dirige hacia el punto Bitot, el MH370 establece contacto por radio con Kuala Lumpur a la 1:19 minutos y 30 segundos. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con el MH370. Menos de 2 minutos después de confirmar la transmisión, la aeronave desapareció de los radares de forma abrupta. Fue entonces cuando comenzó el misterio. El piloto de otra aeronave intentó contactar con la tripulación del vuelo 370 a la 1:30, utilizando la frecuencia internacional de socorro aéreo. Sin embargo, solo logró escuchar susurros y estática. Todas las aeronaves cuentan con un dispositivo llamado transpondedor, que envía información como la identificación del avión, su ubicación y altitud al control de tráfico aéreo. El control utiliza estos datos para rastrear la aeronave mediante un sistema de radar conocido como radar secundario. Si un avión desaparece de las pantallas del control aéreo, puede deberse a 2 causas: un fallo en el transpondedor o de que éste haya sido apagado deliberadamente. Tras la entrada al espacio aéreo vietnamita, Malasia dejó de rastrear el MH370. Después de 18 minutos sin comunicación, el control aéreo vietnamita contactó con el malasio para preguntar por el avión, ya que no había hecho el check-in tras el traspaso. A las 3:30 am, Malaysia Airlines confirmó que el MH370 había desaparecido. Breaking news right now. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 Walter for the passengers. latest breaking news regarding that Malaysian Airlines jet. La mañana siguiente se iniciaron las labores de búsqueda en el mar de China Meridional, donde el avión fue visto por última vez en el radar civil. Tras una búsqueda exhaustiva, no se encontraron restos del avión ni supervivientes. Cuando el transpondedor dejó de funcionar, el radar militar rastreó el MH370 realizando un cambio de sentido hacia el oeste, cruzando la península de Malasia, para luego dirigirse hacia el norte, a través del estrecho de Malaca. Al principio, este giro inusual parecía una respuesta a una emergencia, con los pilotos probablemente intentando regresar a un aeropuerto cercano para aterrizar. Sin embargo, nunca se comunicó ninguna señal de emergencia desde el avión al control de tráfico aéreo. La última detección conocida por el radar militar malasio fue a las 2:22 am, tras pasar el punto de referencia ICREX a una altitud de 29.500 pies. Después de desaparecer por segunda vez, esta vez del radar militar malasio, el MH370 aún estaba dentro del alcance del radar militar de varios países. Sin embargo, muchos de ellos mostraron reticencia a divulgar sus datos por temor a revelar sus capacidades. India afirmó que su radar militar en las Islas Nicobar estaba apagado en tiempos de paz. En Indonesia, los generadores tenían poca gasolina, lo que impidió que el radar funcionara correctamente durante el momento crítico en que el MH370 pudo haber pasado por la zona. Durante los días siguientes, aviones y embarcaciones rastrearon intensamente el estrecho de Malaca, la bahía de Bengala y el mar de Andamán Norte,
pero no se encontró rastro alguno del MH370. Como todos los aviones modernos, el MH370 estaba equipado con un terminal de comunicación por satélite o SATCOM, un sistema que permite a la aeronave comunicarse por satélite en lugar de depender únicamente del radar y los sistemas de radio terrestres. Este sistema es esencial para vuelos sobre océanos, zonas remotas o áreas sin cobertura de radar. El sistema SATCOM, que conecta el avión a un satélite Inmarsat en órbita a 35.000 kilómetros sobre la Tierra, se conectó a la red antes de la salida. Sin embargo, en algún momento mientras el MH370 volaba sobre el mar de Andamán, el sistema SATCOM se desconectó. Sin embargo, 1 hora y 19 minutos después, el enlace SATCOM se restableció con éxito. Tras reconectarse a la red, la unidad de datos satelitales de la aeronave respondió a solicitudes de estado horarias de Inmarsat durante las siguientes 6 horas. Durante este periodo, se realizaron 2 llamadas desde tierra al avión a las 2:39 y a las 7:13, pero ninguna fue contestada. La última solicitud de estado y respuesta de la aeronave ocurrió a las 8:10 minutos, aproximadamente 1 hora y 40 minutos después de la hora prevista de aterrizaje en Pekín. A las 8:19 minutos, el avión envió una solicitud de conexión, seguida 8 segundos después por una confirmación de la estación terrestre, marcando la última transmisión conocida del MH370. A las 9:15 minutos, Inmarsat envió otra solicitud de estado, pero la aeronave no respondió, lo que sugiere que el vuelo se quedó sin combustible y se estrelló en el sur del Océano Índico. Tras esto, los investigadores recurrieron a los datos satelitales para localizar el lugar final del avión. Analizando la información de la comunicación automática que continuó durante varias horas, pudieron calcular la distancia entre el satélite y el MH370 en el momento de cada comunicación, basándose en el tiempo que tardaba la señal en viajar del satélite al avión. Con esta información, los expertos generaron 7 posibles arcos de ubicación desde los cuales podrían haberse originado las señales. Tras considerar el análisis de datos, modelos de deriva y cálculos del alcance de combustible, se determinó que el origen de la última transmisión del vuelo MH370 se encontraba en algún punto a lo largo del séptimo arco, en el Océano Índico Sur. Como resultado, los esfuerzos de búsqueda se trasladaron a la zona donde se creía que el avión había caído. En los meses posteriores a la desaparición, 19 embarcaciones y 345 vuelos militares buscaron en un área que abarcaba más de 4,6 millones de kilómetros cuadrados. La fase final de la búsqueda incluyó un estudio batimétrico y una exploración con sonar del fondo marino a unos 1.800 kilómetros al suroeste de Perth, Australia. Los investigadores también recurrieron a dispositivos submarinos de escucha llamados hidrófonos, que pueden tener un alcance de más de 1.000 kilómetros en condiciones óptimas. Un ejemplo de esto ocurrió cuando un dispositivo submarino de la Marina de Estados Unidos detectó una gran implosión cerca del naufragio del Titanic, a 1.450 kilómetros de distancia. Esta detección fue clave para acotar la búsqueda de los restos del sumergible Ocean Gate Titan. Aunque se detectaron sonidos durante el momento de la desaparición del MH370, el origen de estos sonidos no coincidía con la última transmisión por satélite. También se realizaron esfuerzos para detectar las balizas localizadoras del avión que estaban conectadas a las cajas negras. Las baterías que alimentan estas balizas tienen una duración de hasta 40 días.
se llevó a cabo una búsqueda con sonar en el fondo marino, pero no se encontró ninguna señal del vuelo 370. Posteriormente, los operadores concluyeron que el esfuerzo tenía pocas probabilidades de éxito, dada la enorme área de búsqueda. En el año siguiente, la búsqueda del vuelo 370 se convirtió en la operación de búsqueda más cara en la historia de la aviación, pero nunca se encontraron restos. No fue hasta julio de 2015, más de un año después de la desaparición del avión, que se encontró algo. Un grupo de personas se topó con una gran pieza cubierta de percebes mientras limpiaban una playa en la isla Reunión. Posteriormente, se identificó como una parte del ala del avión, conocida como flaperón. Por fin, había evidencia de que el MH370 se había estrellado en algún lugar del Océano Índico. There are new images this morning of debris that may have come from a missing Malaysia Airlines jet. The discovery was made on an island off the coast of Tanzania last month. It's consistent with the Boeing 777, the same as the missing Malaysia jet. Varios fragmentos más fueron descubiertos en playas del sureste de África. Entre estos restos se incluyen una parte del flap del ala derecha, un fragmento de ala, una sección del estabilizador horizontal, una pieza del carenado del motor, restos del carenado de la guía del flap y un panel de uno de los monitores de cabecera. Dicho esto, solo 3 de las más de 40 piezas encontradas fueron confirmadas como partes del MH370. Ninguna de ellas mostró señales de fuego o explosión. La búsqueda submarina del MH370 continuó durante años hasta que fue suspendida a principios de 2017. La decisión fue tomada por los gobiernos de Malasia, Australia y China tras una extensa operación que cubrió 120.000 kilómetros cuadrados del sur del Océano Índico sin hallar restos del avión. Posteriormente, la empresa estadounidense Ocean Infinity llevó a cabo una búsqueda privada en 2018 utilizando drones submarinos de alta tecnología. Sin embargo, esta búsqueda también concluyó en mayo de 2018 sin éxito. Malaysia has given its final approval to a new search for the missing flight MH370. Well, after more than a decade, one of aviation's greatest mysteries could soon be solved, with a new search commencing for MH370. Más de 10 años después de la desaparición del MH370, la búsqueda del vuelo se reanudó. A principios de 2025, el gobierno de Malasia aprobó una nueva operación de búsqueda. Este nuevo esfuerzo está liderado nuevamente por la empresa estadounidense de robótica marina Ocean Infinity. La búsqueda cubrirá un total de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico, centrándose en las regiones cercanas al último punto de comunicación conocido de la aeronave, cerca del séptimo arco. Aunque se han ofrecido $70 millones al Ocean Infinity por la búsqueda, el acuerdo es de tipo sin hallazgo, sin pago, lo que significa que la empresa solo será compensada si se descubre algún resto significativo. ¿Qué ha cambiado esta vez? Tras 2 búsquedas fallidas que abarcaron áreas mucho más amplias, ¿por qué Ocean Infinity está tan segura de que ahora puede encontrar el avión desaparecido? La empresa planea utilizar tecnología autónoma, inteligencia artificial y buscar en zonas más refinadas. A diferencia de los esfuerzos anteriores que dependían en gran medida del sonar desde buques, esta operación desplegará una flota de vehículos submarinos autónomos Hugin 6000 capaces de escanear a profundidades de hasta 6.000 metros con sonar de alta resolución y radar de apertura sintética. Estos vehículos submarinos autónomos operan de forma independiente, cubriendo vastas áreas más rápido y con mayor eficiencia que los métodos tradicionales. También se desplegará la flota armada de Ocean Infinity. Estas nuevas embarcaciones, Armada 78, de 78 metros,
requieren solo 16 tripulantes en comparación con los 40 o 50 necesarios en los barcos de búsqueda anteriores, lo que permite ampliar el alcance de la operación y reducir los costes. Además, Ocean Infinity utilizará buques sin tripulación equipados con sonar avanzado que actuarán como nodrizas para los vehículos submarinos autónomos conectados mediante un cable umbilical. Estas embarcaciones serán controladas de forma remota desde su sede en Southampton, Inglaterra. Los operadores, desde cabinas similares a simuladores de videojuegos, mantendrán comunicación satelital con los buques, ubicados a más de 13.000 kilómetros de distancia. La fase 1 de la búsqueda comenzó el 8 de febrero de 2025, cuando el buque de búsqueda armada 7806 de Ocean Infinity zarpó desde Port Louis, Mauricio, hacia el presunto lugar del accidente en el sur del Océano Índico. Tras una travesía de 15 días por el Índico, el Armada 7806 desplegó sus 3 vehículos submarinos autónomos y pasó los siguientes 3 días escaneando una zona del lecho marino cerca del Séptimo Arco. Aunque esta región ya había sido explorada años atrás, Ocean Infinity tenía la esperanza de que el MH370 se hubiera hundido en una grieta que no se detectó en búsquedas anteriores. En la madrugada del 28 de febrero, el Armada 7806 se dirigió hacia Perth, Australia, para repostar tras una primera fase de búsqueda sin hallazgo. El 6 de marzo de 2025, Ocean Infinity partió nuevamente desde Perth para continuar la exploración del fondo marino. La fase 2 de la búsqueda se centró en un área situada entre 50 y 90 kilómetros fuera del Séptimo Arco, en un territorio nuevo designado como la zona Blely Marchand. Esta región fue cartografiada por el capitán Patrick Blely y Jean-Luc Marchand tras realizar un exhaustivo análisis de la trayectoria final del MH370. Su análisis sugiere que tras quedarse sin combustible cerca del Séptimo Arco, el MH370 pudo haber planeado más allá de lo que se había supuesto anteriormente, ampliando su alcance y estrellándose justo fuera del área explorada en 2018. Basándose en sus conclusiones, proponen una nueva zona de búsqueda aproximadamente a 38 millas náuticas al sur del área registrada en 2018, cubriendo unas 600 millas náuticas cuadradas. A este ritmo, Ocean Infinity está en camino de superar el área de búsqueda originalmente planificada de 15.000 kilómetros cuadrados. Tras varios días sin hallazgos aparentes, Ocean Infinity comenzó a navegar hacia Singapur, poniendo fin abruptamente a la búsqueda del MH370. Moving on, the search for Malaysia Airlines flight MH370 by Ocean Infinity has been halted. I think they have stopped the operation for the time being. They will resume the search at the end of this year. Y se puede rastrear al buque de búsqueda Armada 7806 saliendo del área de búsqueda el 28 de marzo de 2025 en un viaje de 10 días rumbo a Singapur a una velocidad de 10 nudos. Muchos asumieron que la partida de Ocean Infinity hacia Singapur se debía a un acuerdo fallido entre la compañía y el gobierno de Malasia. Sin embargo, el ministro de Transporte malasio, Anthony Locke, declaró que el contrato entre Malasia y el Ocean Infinity fue efectivamente firmado el 25 de marzo de 2025. Yes, the agreement has been signed. The agreement has been signed last week. Pero la búsqueda del MH370 ha sido suspendida y se reanudará a finales de 2025. Al parecer, la razón principal por la que Ocean Infinity ha suspendido la búsqueda del MH370 se debe a las limitaciones meteorológicas en la zona de búsqueda. Aunque el regreso actual a Singapur pueda parecer un retroceso, forma parte de una planificación estratégica para garantizar que la búsqueda se reanude en condiciones óptimas más adelante.
El contrato firmado entre Malasia y Ocean Infinity contempla un periodo de búsqueda de 18 meses, lo que permite a Ocean Infinity posponer la operación si es necesario. Sin un anuncio oficial de parte de Ocean Infinity, aún no se sabe si se encontraron restos durante su última búsqueda. La empresa tardará un tiempo en analizar los datos recogidos por sus 3 Huygens 6000, especialmente si se trata de tareas complejas como mapas 3D de alta resolución. Mientras Ocean Infinity sigue analizando los datos recogidos, aún quedan zonas clave sin explorar. Una de ellas es The Broken Ridge, ubicada en 32,5 grados sur, 96,5 grados este. Según el investigador aficionado estadounidense Blaine Gibson, quien ha encontrado 22 restos, y la oceanógrafa Charita Patiaraki, esta es la zona donde debería centrarse la búsqueda. Ambos coinciden en que una nueva búsqueda no debe limitarse solo al séptimo arco, sino que debería abarcar un área más amplia, desde 28,3 grados sur hasta 33,2 grados sur. Además, un lugar propuesto por el investigador independiente Richard Godfrey, ubicado en 29,128 grados sur, 99,934 grados este, aún no ha sido explorado. Menos de la mitad del área sugerida por Godfrey ha sido revisada en búsquedas anteriores. Godfrey ha realizado sus análisis utilizando software basado en datos del Whisper. Con estos datos, Godfrey recreó una trayectoria de vuelo similar a la generada a partir de los datos de Inmarsat y el simulador casero de Zaharie Ahmad Shah. Sin embargo, esta ruta incluye varios giros, especialmente después del último hacia el Océano Índico, en lugar de una ruta lineal. Combinado con otras fuentes de información, este análisis ayuda a reducir las posibles zonas de accidente y a orientar la búsqueda de los restos del MH370 en el fondo del mar. Mientras que algunos investigadores encuentran el análisis de Godfrey convincente, otros siguen siendo escépticos sobre su precisión. Como mencioné al principio de este vídeo, es imposible hablar a fondo del misterio del vuelo MH370 sin entrar en especulaciones y teorías conspirativas. Aunque el consenso general entre los investigadores es que el avión se estrelló en algún lugar del sur del Océano Índico, la causa exacta sigue siendo desconocida, ya que los restos nunca se han recuperado por completo, a pesar de las búsquedas exhaustivas y el uso de tecnología avanzada. Como resultado, diversos autores expertos en aviación e investigadores independientes han propuesto sus propias teorías sobre lo que ocurrió con el vuelo. La teoría más aceptada es que la aeronave estaba siendo controlada manualmente por uno de los miembros de la tripulación a bordo. These movements are consistent with deliberate action by someone on the plane. En junio de 2014, informes identificaron al capitán del vuelo 370 como principal sospechoso, después de que los investigadores encontraran en su casa un simulador de vuelo con una ruta que terminaba en el sur del Océano Índico. En 2016, el gobierno malasio filtró documentos que confirmaban que dicha ruta había sido recuperada y analizada. Algunos consideran esto una señal clara de premeditación, aunque los investigadores mantienen sus dudas al respecto. Los datos recuperados consisten en 7 coordenadas, 2 cerca de Kuala Lumpur, 2 en el estrecho de Malaca, 1 en la bahía de Bengala y 2 en el sur del Océano Índico. Estos datos fueron guardados un mes antes del incidente, pero no está claro si pertenecen a una misma sesión. Algunos expertos creen que la ruta simulada coincide con la del vuelo MH150 de Kuala Lumpur a Jeddah, que Zaharie pilotó semanas antes de la desaparición, el 4 de febrero de 2014. Esto podría significar una de dos cosas.
O bien los datos del simulador no están relacionados con la desaparición del MH370 y simplemente corresponden a un vuelo que Zaharí recreaba con frecuencia en su simulador para su canal de YouTube, o bien que su objetivo original era el MH150, pero por alguna razón el capitán Zaharí cambió al MH370, lo que plantea aún más preguntas sobre sus intenciones y el proceso de planificación previo a la desaparición. Aunque los datos del simulador no eran concluyentes, influyeron en los esfuerzos de búsqueda. Los investigadores consideraron la posibilidad de que el avión hubiera planeado tras quedarse sin combustible, lo que podría haber extendido su alcance en 200 kilómetros, o que se hubiera producido un amerizaje controlado antes del agotamiento del combustible, lo que lo habría acortado. Si el capitán desvió intencionalmente el avión, su motivo sigue siendo un misterio. Zaharí Ahmad Shah, de 53 años, estaba casado, tenía 3 hijos con más de 18.000 horas de vuelo y un historial impecable. Los investigadores no encontraron problemas financieros ni indicios de trastornos mentales. También hubo sospechas sobre algunos pasajeros. 2 iraníes que viajaban con pasaportes robados inicialmente generaron temores de un posible secuestro, pero los investigadores pronto descartaron vínculos con el terrorismo. Posteriormente, se reveló que los hombres buscaban asilo y no estaban involucrados en ninguna actividad maliciosa. También surgieron sospechas similares sobre los 20 empleados de Freescale Semiconductor que viajaban a bordo debido a su participación en proyectos tecnológicos sensibles. Una teoría sugiere que su desaparición podría haber sido un intento de evitar que China u otras potencias accedieran a dicha tecnología. Incluso Robert J. O'Neill, conocido por haber abatido a Osama Bin Laden, insinuó que el caso podría tratarse de un mensaje dirigido a China, alimentando aún más esta teoría. Algunos creen que el avión nunca se estrelló, sino que fue desviado hacia la base naval estadounidense en Diego García, cerca de las Maldivas, donde habría sido desmantelado y cuyos restos habrían sido colocados intencionalmente en el océano para que aparecieran en las costas. Una supuesta prueba que respalda esta teoría es un mensaje que, según se afirma, fue enviado por el pasajero Philip Wood. De acuerdo con esta versión, se publicó en línea un mensaje desde el teléfono de Wood en el que presuntamente decía: «Soy un rehén de personal militar desconocido después de que mi vuelo fue secuestrado con los ojos vendados. Trabajo para IBM y logré esconder mi teléfono móvil en mi recto. He sido separado del resto de los pasajeros y estoy en una celda. Mi nombre es Philip Wood. Creo que también me han drogado y no puedo pensar con claridad». Los metadatos de la imagen supuestamente contenían coordenadas GPS que apuntaban a Diego García. Sin embargo, los expertos señalan que los metadatos de las imágenes pueden ser fácilmente manipulados y ninguna investigación oficial ha confirmado la autenticidad de este mensaje. Una teoría menos descabellada es que se produjo un incendio a bordo del MH370, lo que podría explicar por qué el avión realizó múltiples desvíos. Algunos creen que el cargamento de baterías de ion de litio pudo haber provocado el incendio. Un evento similar ocurrió en el vuelo UPS-6 en 2010. Poco después del despegue, la tripulación reportó humo en la cabina y declaró una emergencia. El fuego se propagó rápidamente, causando pérdida de control y visibilidad. Los pilotos intentaron regresar a Dubái, pero no pudieron aterrizar de manera segura. La investigación concluyó que las 80.000 baterías de ion de litio fueron la causa del incendio, lo que plantea la posibilidad de que un fuego similar haya contribuido a la desaparición del MH370. Varios años después, el 1 de abril de 2016, la Organización de Aviación Civil Internacional prohibió oficialmente el envío masivo de baterías de ion de litio en aviones de pasajeros. Algún tiempo después de que el avión girara hacia la península de Malasia,
hubo informes no verificados de que el personal militar estadounidense en Tailandia escuchó una señal de SOS del MH370 en la que el piloto supuestamente indicaba que la cabina se estaba desintegrando y que intentaría un aterrizaje de emergencia. Se dice que esta información fue transmitida a las autoridades malasias, pero nunca fue confirmada por investigaciones oficiales. Días después de la desaparición del avión, se reportaron varios presuntos avistamientos que coinciden con su ruta de vuelo. La navegante británica Catherine T. afirmó haber visto un jumbo jet volando anormalmente bajo, con un brillo naranja intenso y una estela de humo negro detrás, desplazándose de norte a sur. Michael Mackay, un trabajador en una plataforma petrolera cerca de Vietnam, reportó haber visto un resplandor repentino de fuego sobre el horizonte que llamó su atención de inmediato. Al principio, no estaba seguro si se trataba de un avión u otra fuente de luz. Al día siguiente, tras enterarse de que el MH370 estaba desaparecido, cuando debería estar volando sobre el sur de Vietnam rumbo a Pekín, intentó contactar a las autoridades malasias y vietnamitas. Se dice que Mackay fue despedido tras hablar públicamente sobre su avistamiento, aunque nunca se confirmó una razón oficial. Un evento notable que podría apoyar la teoría de un incendio a bordo ocurrió cuando el vuelo 370 llegó al extremo sur de la isla de Penang. Durante este tramo, el teléfono móvil del primer oficial Farik Abdul Hamid se conectó a una torre celular cercana, aunque no se transmitió ningún otro dato. Para que esto ocurriera, el vuelo 370 habría tenido que estar dentro del alcance de la torre celular a una altitud entre 7.000 y 10.000 pies. Muchos expertos creen que el piloto pudo haber descendido a esa altitud debido a un incendio o a una pérdida repentina de presión en la cabina, ya que esto es un protocolo estándar en emergencias de este tipo. Para reforzar esta teoría, en marzo de 2014, un objeto misterioso llegó a la costa de la isla Baara, en Maldivas. Inicialmente se temió que fuera una bomba, pero la Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas investigó y determinó que no era un artefacto explosivo, sino un bote vacío de supresión de incendios de una aeronave. Un contenedor de supresión de incendios es un dispositivo de seguridad usado en aviones para apagar fuegos en áreas críticas, como los motores o los compartimentos de carga. Contiene un agente extintor, generalmente halón 1301 o bromo, que se libera al detectar un incendio. Sin embargo, tras las evaluaciones iniciales, no se realizó un análisis más profundo, y la posible conexión con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines no ha sido confirmada. Hasta ahora, la desaparición del vuelo 370 sigue siendo un misterio. Tendremos que esperar para ver si esta nueva búsqueda finalmente puede resolver el caso y dar tranquilidad a las familias de los pasajeros del MH370.